Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite ese tiempo para poder escuchar la palabra, para poder avanzar. Y es que Dios nos quiere dar el alimento espiritual cada día. Por eso es muy necesario tener en nuestros corazones esa palabra que da nuestro Señor directamente, un alimento de vida, lo cual nos permite crecer y avanzar. Vamos a comenzar alabando esta noche, vamos a cantar el himno 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Realmente Jesucristo es todo en nuestras vidas. Por Él tenemos la vida eterna, aunque muchos no lo merecemos, aunque en realidad en el mundo andamos sin gloria, solamente en Él podemos tener la victoria. Por eso es muy necesario tener conectados nuestro corazón junto con la palabra, conectar con la guía y de esa manera avanzar. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo
para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Nuestro único y amigo verdadero es Cristo, y en Él podemos confiar, en su palabra, que día a día nos lleva hacia su gloria. Realmente contemplando su victoria, podemos llegar hacia Él, solamente por la sangre de Jesucristo. Y en nuestras vidas el testimonio, el cual Dios nos permite para poder alabar su nombre. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y pueden escuchar también la palabra y el evangelio que se transmite alrededor de todo lugar. También así se puede compartir, darle un like, comentar, y esto ayuda bastante para poder transmitir el evangelio. Por eso, ¿no? A los hermanos les pedimos que también puedan ingresar a la página de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, La Paz. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables Riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más
Las riquezas que Dios nos da son incalculables, son de tan alto valor que a nosotros nos da gratuitamente. El respirar, el poder tener la salud, el poder estar en este lugar, poder escuchar su palabra, poder sentir su palabra en nuestros corazones, es algo que es incalculable y que solamente por la sangre de Jesucristo podemos tener en nuestras vidas día en día. Por eso, tener los oídos del corazón abiertos para poder escuchar y que esa palabra trabaje en nuestro ser, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Su palabra y su amor es eterno. Por eso, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y esa palabra es el perdón, el cual recibimos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, dándonos la salvación para que todo aquel que en Él cree realmente pueda recibir esta salvación. Hemos sido lavados y limpiados por esa sangre preciosa la cual se derramó. Así también, ¿no? Mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día compartiendo la palabra de nuestro Señor mediante los siervos, que se encuentran en diferentes países, en diferentes lugares. También podemos escuchar estas alabanzas y reflexiones, la Biblia, muchos en realidad consejos que podemos tener para nuestro diario vivir. Por eso, ¿no? Podemos sintonizar mediante Radio Jerusalén las 24 horas del día para nuestra vida. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos
lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta noche, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar esta noche. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le agradecemos por un día más, Señor, que usted nos da este día, Señor. También usted nos permite llegar a su iglesia, Señor, a este servicio de oración. Dios Padre, usted tiene tanta misericordia de nosotros, Señor. Por eso también usted un día trabajó, Señor, a través de algún hermano, Señor, así también a través de un seminario pudimos, Señor, recibir la salvación. Dios Padre, así usted está también este tiempo, Señor, después de haber nacido de nuevo, Señor, usted trabaja, Señor, el nuevo nacimiento, es un inicio, Señor, es un mundo donde nosotros conocemos, Señor, su misericordia, su gracia, Señor. Y así también, Señor, anhelamos un día, Señor, encontrarnos con usted cara a cara, Señor. Dios Padre, así, este tiempo también la iglesia avanzando a través de sus siervos, Señor, a través de los encargados, de siempre su gracia, Señor. También bendiga, Señor, su vida de ellos, guarde su familia y guarde sus hijos, Señor. También guarde los hermanos, Dios Padre. Hay muchos también con enfermedad, dificultad, pero usted está, como dice en su palabra, delante de nosotros, Señor. Dios Padre, así usted siempre a través de su palabra nos da la fe para que nosotros, Señor, también podamos tener esa esperanza, Señor. Dios Padre, así le agradecemos, Señor. Este tiempo también hay muchas actividades en la iglesia. Usted pueda brindarnos, Señor, su gracia, Señor. Pueda también su palabra poner en nuestro corazón, porque a través de su palabra, Señor, nosotros nos movemos, Señor, y así, Dios Padre, este tiempo pueda permitirnos un lugar para nosotros. Usted está preparando, Señor, y así, aunque hay mucha dificultad, usted trabajará a través de los encargados, Señor, también. Usted dará ese corazón, Señor, como así, pastor, nos compartía, Señor, que como Bezaleel y a Eliab, Señor, usted los llamó, Señor, para la construcción del tabernáculo. Así también en este tiempo, Señor, usted llama a los encargados para que puedan, Señor, poner en obra, Señor, y recibir el corazón del siervo, así poder avanzar, Señor. Dios Padre, estamos agradecidos por esta noche, Señor. Usted traiga a los hermanos también y también usted nos dé, Señor, esa palabra, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, esta noche. Trabaje siempre, Señor, en nuestro corazón. Dios Padre, así queremos pedirle esta noche, Señor, y este servicio de oración lo entregamos en sus manos. Usted pueda dirigir, Señor, este tiempo, Dios Padre. Todo esto, Señor, agradecidos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Esta noche tenemos también los testimonios. ¿Algún hermano o hermana quiere testificar esta noche? Pasar aquí adelante, hermanos. Estamos a mediados de
de este último mes del año y todo este tiempo también, ¿no? Como algún hermano testificaba, ¿no? Que durante un año no he salido, sí, pero pueden aprovechar, hermanos, este tiempo está disponible para ustedes, hermanos. ¿Y algún hermano, hermana que desea compartir su testimonio? Y también, ¿no? Este tiempo, Dios, este año, ¿no? Para mí permitió Dios que muchas veces solamente yo vivo el presente, ¿no? Y no, muchas veces no miro atrás, porque a veces es bueno mirar también, ¿no? Como Dios ha trabajado, ¿sí? Hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Realmente este año también Dios permitió y muchas cosas, cargos, y a mí yo podía ver, ¿no? Aunque muchas dificultades, pero Dios iba ordenando todo, ¿no? Y realmente un día me pusieron como expositor, ¿no? Del seminario bíblico. Entonces, esa parte yo no sabía cómo podía realizar ni cómo hacer, pero Dios me daba, ¿no? La sabiduría o el preparar. Aunque en esa semana que una vez me sucedió, ¿no? Que todo preparaba bien para ese día, pero y nada, nada no captaba así qué es lo que tenía que predicar, todo eso. Y así, aunque repitiendo una y otra vez, sí, pero llegaba el día y pero nada. Y así que tuve que, ¿no? Cuando uno abre la Biblia y aparece, ¿no? Por eso yo muchas veces decía a los hermanos, ¿no? Una vez en la aula del Evangelio decía, ¿no? Como si usted quiere, la Biblia es una Biblia o es un libro sagrado, les dije, ¿no? Porque cuando uno aparece o quiere recibir solo inteligencia, sabiduría, así también la Biblia se abre. Solo recibe eso. Pero si usted quiere también encontrarse con Dios, también de la misma manera, ¿no? Y así también yo podía ver, ¿no? Como de repente, y me ayudaba mucho, ¿no? Como pastor también y los hermanos, ¿no? Me, me dijeron, ¿no? Que podía dirigir el aula del Evangelio. Entonces, aparte, también escuchando las prédicas de los pastores, así, yo podía también recordar los versículos fácilmente, ¿no? Al exponer en el seminario bíblico que pude participar. Entonces, por eso yo daba gracias a Dios, ¿no? Aunque muchas veces también siempre había dificultades, ¿no? Y este tiempo también tengo el cargo de guía, ¿no? Como guía de zona. Entonces, al principio, ¿no? Los hermanos, cuando formaron la zona, cuando nos designaron tal zona va a ser, entonces los hermanos estaban todos dispuestos, ¿no? El primer día, aunque no todos, pero asistían y poco a poco, ¿no? Se van yendo, ya no vienen o les aparece un trabajo y así pasó. También, y Dios trabajó también, ¿no? En mi familia, ¿no? Porque
nos permitió también compartir. Así los hermanos también ahí en la zona invitaban, ¿no? Un día invitaron a un señor que es de mi misma calle, yo no le conocía, pero le invitaron y después de mucho tiempo él estaba queriendo congregar así a la iglesia porque se había alejado, así nos contaba, ¿no? Y justo en mi zona hay una iglesia, entonces ahí él dice que asistía. Y viniendo cada viernes así, él entendía la palabra, entonces más se interesaba. Y aunque hasta que un día hubo seminario bíblico, ¿no? Con el pastor Rubén, entonces él asistió ahí. Aunque antes, ¿no? El seminario bíblico que hicimos era en un local, pero el Señor quería hacer, ¿no? Quería hacer en la iglesia donde él asistía, pero no se pudo porque ya la semana él llegaba y es todo ellos tienen una directiva, ¿no? Ellos tienen que informar a su directiva y luego tienen que autorizar. Así, entonces no pudimos hacer, aunque él tenía todo ese anhelo que podíamos, hagan en la iglesia donde yo asisto, así decía, pero no se pudo. Entonces, como el tiempo ya también apremiaba, entonces hicimos nomás en un local que había en la zona, ¿no? Y así él entendió la palabra, pero sucedió que después de que hicimos el seminario, todo eso, un día me dijo, estoy mal, ¿no? Y yo no sabía, ¿no? Que él estaba muy mal siempre, ¿no? Porque solo me dijo eso. Entonces yo le dije, mi casa es esta semana es en mi casa la célula, sí, pero me dijo, no voy a poder venir porque me siento mal, así. Y pasó esa semana, la siguiente semana ya en el grupo de la zona, ¿no? Ya podía ver el anuncio, ¿no? Y él había fallecido, ¿no? Y así podíamos también una parte sentir tristeza y otro también, ¿no? Y como él entendía bien la palabra, porque él decía, no es como los otros hablan, ¿no? Entonces yo quiero escuchar más, así tenía todo ese interés, pero depende de Dios ya, ¿no? Él y también participó al seminario y suponemos que también recibió la salvación, ¿no? Porque predicamos siempre el evangelio en la zona. Y así Dios estuvo trabajando también, ¿no? En este año. Esperemos también el próximo año también Dios pueda traer muchas personas también a la célula. Sí, Dios trabaja de una y otra manera a través de los hermanos, también a través de mi familia. Y pido oración también, ¿no? Para la zona 16. Y así Dios nos empuja, aunque yo pensaba, ¿no? Ya no va a haber la célula, sí, pero a través de una hermana, ¿no? Dios le dio ese corazón también. Ella continuamente también, aunque a nosotros nos empuja, ¿no? Y casi como 2 o 3 familias nomás estamos, que una familia también tuvo, o mi tía, ¿no? Que pertenece a la célula, también tuvo dificultades en su casa, remodelaron y ya no podíamos hacer la célula en su casa, pero sí Dios permitió, hermanos. ¿Y alguien más quiere tal vez compartir algo de su testimonio esta noche, hermanos? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermanos. En esta noche, como no hay nadie, entonces voy a aprovechar, testificar, hermanos, ¿no? Y este tiempo, Dios me está dando mucha gracia, ¿no? Experimentando muchas cosas, ¿no? En mi vida, que yo antes no
no sabía qué era venir a la iglesia, ¿no? Solo venía, me iba, así nomás. Pero este tiempo, compartiendo con seminaristas, con pastor, evangelistas, de muy cerca, ¿no? Y yo no sabía eso, ¿no? Yo simplemente cuando recibí la salvación era, ya estoy salvo, de punto, así. Los domingos venía y me iba, me oraba, así nomás. Yo pensé que era eso nomás, ¿no? Pero no había sido así, ¿no? Y podemos ver una parte de la Biblia porque yo soy su guía y hasta ahora no estoy predicando, pero no sé cómo haré. Algún día seguramente me van a decir. No sé, me quemaré, no sé siempre, solo Dios sabe, ¿no? Podemos ver el libro de San Mateos en nuestras Biblias. Libro de San Mateos, y me van a calificar si yo estoy hablando bien o mal, ¿no? Porque ustedes ya saben, yo recién estoy aprendiendo, ¿no ve? Libro de San Mateos, el capítulo 28, de 1, más adelante voy a leer, ¿ya? Yo nomás voy a leer, hermanos, ustedes síganme nomás. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta 6 voy a leer. Y este tiempo también, ¿no? Hemos viajado a Caranavi. Y antes de viajar, ¿no ve? Nosotros hemos tenido reunión aquí arriba, los guías, los jugadores, y grave hemos planificado, hermanas, ¿no? Vamos a ir lista, nos hemos amenazado todavía, va a ser, cuidadito, va a ser, así, ¿no? Entonces han alzado una lista, así, ¿va a ser o no va a ser? Y así voy a ir, yo voy a ir. A mí me preguntan, hermano Emilio, ¿va a ser? No sé si voy a ir, hermano, porque así, ¿no? Y después han preguntado también al hermano Fortunato. Fortunato, no, tacañito no va a ir, es así, ¿no? Entonces, así. Y nosotros no estamos por ir. Y ha llegado esa mañana, ¿no? De viajar. Y nos sorprendemos, pues no hay nada, porque tenía que haber minibús, no hay nada. ¿Qué hacemos? Hemos llegado aquí y, no, pues así nos hemos mirado con Fortunato y nos hemos enojado, ¿no? Queríamos patear la puerta, como así nos van a hacer, así, a la hermana hemos llamado, así. Y no había nada, ¿no? Y con una seminarista nos comunicamos y la hermana seminarista nos dice, no, vayan por favor. ¿Qué hacemos, Fortunato? No puedo ser, vamos nomás así. Así fuimos a duras penas, ¿no? Así como a fuerza, así, vamos pues, ya hemos hablado también, ¿no veía? Así, vamos, así hemos ido. Y cuando llegamos allá, los hermanos nos han recibido y los hermanos nos dicen pues a nosotros, ¿no? ¿Ustedes han venido? Sí. ¿2 nomás? Sí. Pero ¿cómo pues tienen que venir 2 equipos? Aquí los veo 2 viejitos llegando, así nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos hemos sorprendido también, ¿no? Pues, pero nosotros hemos venido así, ¿no? Y ¿por qué les habla, hermanos, así? Y aquí no lo que hemos leído, ¿no ve? La María Magdalena y la otra María, dice, ¿no? ¿Cómo nosotros así cerca, planificando, hablamos, aunque escuchando la palabra, el pastor nos dice, no ve, viajen, dice, no, pero aún así, no, nadie fue, no, a duras penas nosotros, no es que quiero alabarme, sino a duras penas todavía. Y muchos de nosotros también, no, seguramente, y pasan así, ¿no? ¿Por qué crees que están las sillas vacías aquí, no? Igualito que la María, ¿no? María sabía que su hijo va a morir y va a resucitar en 3 días, ¿no ve? Sabía la María Magdalena de la misma manera, sabía también la otra, todos sabían que va a resucitar, pero han ido, como si no supieran, han ido. ¿Qué les parece? Yo he escuchado una prédica, ¿no? En YouTube, yo me sorprendí con esa prédica, yo recién también miraba, ¿no? ¿Verdad, no?
El pastor nos decía, ¿no? En su prédica decía, nosotros somos San María Magdalena, aunque escuchamos, ¿no? Estamos al lado del pastor, ¿no? Pero no oímos. ¿No ve? No, a mí me ha hecho pensar harto, ¿no? Entonces justo en mi vida también pasa eso. Cuando aunque estoy cerca con los pastores, aunque cerca estoy en los evangelistas, pero no escuchamos nosotros. Parece que somos buenos cristianos, ¿no? Así, de fe parece que somos, pero no escuchamos. Aunque estamos a su lado, mira a la María Magdalena, su mamá, siguiendo a buscar al día siguiente al sepulcro. ¿Por qué ha ido a buscar? Ha dicho 3 días voy a resucitar. No he escuchado eso, sigue a buscar a su hijo al sepulcro. Sigue. No escuchó. Entonces el pastor decía, no, esos son ustedes así. Yo también me examinaba así, de verdad, ¿no? Más antes, peor todavía, ¿no? Ahora por lo menos algo me conecto con la iglesia, puedo compartir, puedo hablar con los... Ahora estamos haciendo también, ¿no? Casi seguidito yo estoy viniendo, ¿no? Ahora. Me sumo, ¿no? Mis hijos me dicen, pues, papi, ¿no? Está haciendo, sorprende, ¿no? Claro, más antes me perdía, pero otro lado, ¿no? Ahora me pierdo, pero en la iglesia, ¿no? Entonces, desde miércoles, ¿no? Miércoles en la tarde tengo que venir aquí. Cuando hay reunión de guías, también tengo que bajar. El viernes en la mañana estoy acompañando a Chonchocoro. En la noche tengo célula, así, ¿no? Constantemente, ¿no? Bien capo, ya me he vuelto. Así, ¿no? Entonces, Dios así está trabajando en mi vida, hermanos, ¿no? ¿Solo por qué? Porque tan solamente que me he conectado con la iglesia, ¿no? Solamente lo que me dice el pastor, ¿no ve? Conéctate. A partir de ese momento los pastores, el pastor Justo, el evangelista Adán, siempre me dicen, ya, vení, hasta ese rato igual, pues mañana, ahí se le vas a ir a ayudar, así, ¿no? Así, eso a veces conectarse con la iglesia, yo no sabía, ¿no? Entonces estar en la iglesia constante, la pastora me decía, ¿no ve? El domingo nos vas a ayudar con la ollita, así, ¿no? O sea, estar constante, pendiente de la iglesia, ¿no? Entonces, anteriormente también hemos escuchado a la pastora cuando aquí decían, ¿no ve? Ustedes se afanan de sus casas. La iglesia decía eso. Igual me ha hecho pensar, ¿no? De verdad, en mi casa yo grave. Pienso, ¿no? Hay que arreglar todo aquí. Nada, solamente vengo, siento. Aparento también a rato ser bien cristiano, después igual me voy, ¿no? Entonces, me hace pensar mucho todas esas palabras, el pastor lo que nos dice, ¿no? Nos hace pensar harto. Creo que estamos lejos de los corazones que ellos, ¿cómo? Ponen 100% a la iglesia. Nosotros, yo no puedo, ¿no? Aunque un poquito vengo, pero no es suficiente, ¿no? Así, hermanos, en esta noche, un poquitito quería compartirles. No sé si he hablado bien o mal. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano, por el testimonio. Ahora, hermanos, tenemos a continuación un video promocional de la Universidad de Kim Cho. Y van a proyectar, hermanos. Vamos a ver. ¿Solo sigues a la multitud? Bueno, si te apegas al status quo, nada cambia. ¿Esto es posible? Si construyes tus propias habilidades, el cielo es tu límite. ¿Piensas que puedes perseguir tus sueños? No, yo voy a construir mi sueño aquí. Porque nosotros tenemos una universidad que transforma el potencial en posibilidades. Universidad Kim Cheon, un nuevo universo de posibilidades. Universidad Kim Cheon. La ley de la atracción que mejora tu potencial comienza con un objetivo claro. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. Es ser la universidad donde los estudiantes son los más felices. Nosotros creamos un futuro feliz para nuestros estudiantes al guiarlos desde su formación educativa a un empleo satisfactorio a través de una tradición duradera y experiencias acumuladas. La Universidad Kim Cheon es el centro de la educación coreana, conectando la región del mundo. Está comprometida con la innovación en educación, gestión y colaboración entre industria y academia. Proporcionaremos apoyo práctico e inquebrantable para convertir a los estudiantes en líderes a nivel mundial.
La Universidad Kim Il-sung es una universidad de 4 años especializada en enfermería y ciencias de la salud, con más de 45.000 alumnos a nivel nacional. Reconocidos por nuestras excepcionales tasas de empleo, somos una universidad integral que posee el mayor número de programas relacionados con la salud. Su conveniente ubicación, con un excelente servicio de transporte y un hermoso campus, semejante a un parque, enriquece la vida universitaria de nuestros estudiantes. Y eso no es todo. La era de la IA. Cultivamos la creatividad y los talentos multidisciplinarios, los cuales nos convierten en una universidad esencial para la comunidad local. Valoramos a cada uno de los estudiantes y los impulsamos a convertir grandes sueños en grandes posibilidades. ¿Cuál es la clave para desbloquear el potencial? El apoyo inigualable al crecimiento. En la Universidad Kim Il-sung, el aprendizaje genuino nunca termina. A través de la innovación en educación, hemos presentado un sistema superior, autodirigido y centrado en la educación multidisciplinaria. Nuestro sistema académico flexible es personalizado para cada estudiante, equipándolos con habilidades y cualidades que son buscadas por las industrias de la región. La Facultad de Cuidado Humano. Cultivamos profesionales con integridad, habilidades prácticas y un fuerte sentido de propósito. La Facultad de Atención Sanitaria. Pioneros descubriendo nuevos horizontes con tecnología de vanguardia y conocimientos especializados. La Facultad de Enfermería. Una institución certificada. Prepara enfermeros con liderazgo mundial. La Facultad de Convergencia de Innovación Local fomenta el talento de clase mundial a construir el futuro. Son nuestra comunidad. A través de nuestras 4 facultades, 20 departamentos y una división, los estudiantes nutren sus aspiraciones, donde su admisión los dirige al empleo asegurado, sin problemas, proyectando un futuro feliz. Ofrecemos becas a todos los que se atreven a soñar y los dormitorios del campus, disponibles para acoger a todos los alumnos de primer año. Ofrecen un costo de vivienda muy accesible. Mientras estén estudiando aquí, puede que encuentren desafíos y dificultades, pero si los enfrentan con una mente abierta y con compasión a otros, creo que incluso el estudio puede convertirse en una experiencia que disfrutarán. Habrán altibajos, pero espero que el precioso corazón que tienen ustedes surja y los transforme en estudiantes que contribuirán a la próxima generación de una hermosa manera. ¿Qué futuro estamos construyendo con las posibilidades de la Universidad de Kim Il-sung? Una institución global que intercambia y coopera con las instituciones extranjeras y se proyecta al mundo como el centro de la educación coreana. Como una universidad especializada dedicada al éxito estudiantil, fomentando talentos en la convergencia de la atención médica a través de la innovación digital. Juntos abriremos un universo de nuevas oportunidades en un mundo más amplio, uniendo la región y el mundo como el centro de la educación coreana. Universidad Kim Il-sung. Gracias por el video. Y esta noche también tenemos la presentación de Coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, uno que es Te exaltaré y otro Ángeles cantando están. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Te
Gracias al Coro Nueva Alegría y esta noche también ha llegado el momento más importante, ¿verdad, hermanos? Y vamos a escuchar la palabra y para esto vamos a disponer también nuestro corazón y también podemos poner nuestros celulares en silencio, en modo silencio o vibrador, hermanos, para que no interrumpa la palabra que compartirá Pastor. Esta noche vamos a invitar a Pastor Andrés Lim, él nos compartirá la palabra. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, que esperando que el presentador rápido presente, ¿no? Sí, entonces, y esta noche vamos a ver, ustedes tienen la Biblia, hermano, primero de Samuel. Esa noche, primero de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1, ¿no? Voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Primero de Samuel, ¿no? Esta noche, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, poco largo, ¿no? Entonces, pero voy a leer, ustedes también pueden seguir bien, ¿no? Ya. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por el rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. En Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto, se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, y que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por el rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué
qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió de Amalec: los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta el versículo 26 hemos leído. Poco largo, hermanos. ¿Usted también todos han leído? Sí, ya todos han leído. ¿Puede entender esa parte? ¿A pastor qué quiere hablar esta noche? Y el pastor una vez decía que tiene que hablar, dice hablar, expresar. Nosotros no somos demonios. ¿Sí? Demonio sabe, adivina bien adentro qué hay, qué piensa. Pero somos nosotros hombres. ¿Usted puede adivinar ese hermano adentro qué está pensando? ¿Usted puede adivinar? Aunque ustedes viviendo años viviendo con su esposo o esposa, pero ¿adivina bien? Yo hasta ahora no adivino bien. ¿Qué pensará? Necesita que hablar, expresar, confirmar, ¿verdad? ¿No? Mi esposa eso tiene ahora. Más tranquilo, ¿no? Más claro. Entonces, y primero de Samuel, ¿no? Capítulo 15 nosotros hablamos. Un día Dios habló a Samuel: Samuel, vaya a Saúl. Luego habla, que habla. Me recuerdo cuando el pueblo de Israel subieron de Egipto. Entonces en aquel tiempo los de Amalec hicieron contra Jehová. Entonces ahora convoca a los ejércitos. Luego y mata a todo Amalec, ¿verdad? ¿No? Aquí una parte vamos a ver. 3. Ya, ustedes pueden leer también junto. Ya Jehová Dios habló a Samuel a través de Samuel que diga, ¿no? A Saúl, rey Saúl en Israel. Versículo 3. Ya ustedes pueden leer ya. Jehová dijo a Saúl eso. Versículo 3. 1, 2 y 3. ¿Ya leyeron bien? Ya Jehová, ¿qué dice, hermanos?
mata, dice, mata a Saúl, convocando soldados, ejércitos. Luego destruye, mata a los hombres, mujeres, niños, de pechos, vacas, ovejas, carmelos, asnos, ya todos mata, así habló, ¿verdad? ¿No? Así han leído, ¿no? Entonces debe matar todo eso, está hablando, oh Dios. En nuestro cuerpo, porque en Corea hay una enfermedad, se llama cáncer, que ese tiempo bastante, muchos tienen esa enfermedad, sufre también, mueren bastante por esa enfermedad, cáncer. Entonces, y yo también una vez al lado de un hermano que tenía cáncer, yo era seminarista. Pero como un hermano estaba en la iglesia, estaba viviendo, entonces pastor mandó un seminarista a tienda. Había muchos seminaristas, ¿por qué me envió? Entonces yo al lado de ese hermano enfermos y cáncer. Entonces y yo atendía otros seminaristas, seminario, otro evento de la iglesia. Todo el día al lado de ese enfermo yo. ¿Qué hago entonces? Desde la cocina llevando comida. Comida también no es pesado, arroz blanco, sopa, ¿no? Entonces llevando, luego dejando que coma, luego también toma pastillas, luego comiendo también comida. Dejando un tiempo, luego regreso, veo, no comió todos, que la mayoría dejó, no comió, ¿verdad? ¿No? Entonces, muchas veces escuché, los enfermos deben comer, ¿verdad? ¿No? Comer bien. No come bien, ¿cómo va a superar esa enfermedad? Especialmente esa enfermedad cáncer. Y tomando pastillas, medicamentos, luego para matar esa célula como cancerígena, ¿verdad? No celular cancerígenas. Entonces eso muy fuerte, por eso para matar, medicamento muy fuerte. Entonces matando este cáncer, célula de cancerígena, ¿no? Celular de cancerígena, no solo mata, ¿verdad? ¿No? Célula cancerígena, ¿no? R, ¿no? Sí, gracias. Célula cancerígena, ¿no? Entonces, no solo eso mata, medicamento muy fuerte. ¿Qué mata? Organismo, mismo también afecta fuertes. Por eso algunos que recibiendo, ¿no?, ese tratamiento se cae, ¿no? Cabellos, porque muy fuerte. Luego también vomita, también cuerpo se debilita. Por eso sí o sí tratamiento junto haciendo debe comer bien. Entonces ese enfermo hermano, yo llevando comida no comía casi nada, siempre sobraba. Entonces yo escuchando la prédica de pastor debería comer, ¿verdad? ¿No? Por eso que una vez, varias veces llevando comida, sobraba bastante. ¿Qué quiere decir? ¿Comiendo o no comiendo? No comiendo. Luego ese hermano enflaquecía. Luego le dolía a muchos. Entonces yo también varias veces llevando comida, como pastor envió que atienda bien, pero aunque yo atiendo, ¿cierto? ¿Qué atiendo? Solo llevar comida, ¿cierto? ¿Qué necesita? Quiere ir al baño, llevando al baño. ¿O qué necesita? Llevando. Pero varias veces mirando, no comía bien comida. Por eso yo también aguantando. Si así nomás pasando, ese hermano va a morir, ¿verdad? ¿No? Va a morir. Por eso yo también orando a Dios hablé. Hermano, que pastor dice en la prédica, ¿cierto? En ese caso, un enfermo de cáncer debe comer bien. Pero yo veo que usted no come, todo sobra comida.
Tienes que comer, así puede superar tu enfermedad, ahí puede vivir. Entonces ese hermano escuchando, seminarista, ¿sí? ¿Tú sabes? ¿Tú tenías cáncer? ¿Sí? ¿Tú sabes en mi lugar? Así estaba me preguntando entonces. Yo nunca me enfermé de cáncer, ¿cierto? No podía entender cómo es. Pero me estaba preguntando. ¿Cómo me está preguntando? ¿Tú sabes cómo me duelo ahora, cierto? ¿Tú sabes en mi condición ahora? Me duele bastante, ¿sí? Y como fuera no está enfermo, yo también podría comer, como usted, libremente. Pero me duele. Cuando como, todo vomito. ¿Cómo voy a comer? Escuchando, tiene razón, ¿verdad? ¿No? Tiene razón. Aunque tiene razón, difícil hablar. Entonces no come, hermano. Tampoco puedo decir que no come, va a morir. Escuchando, aún así, hermano, el pastor dijo, tiene que comer. Comiendo usted va a vivir. Que yo no sabía, ¿sí? Come bien, va a vivir, no va a vivir, yo no. Solo escuchaba la prédica del pastor. Entonces, hermano, si comiendo va a vivir. Tampoco tenía fe. ¿Sí? Porque ¿quién dijo eso? En la prédica yo escuché, pastor dijo, aunque yo no tengo la fe, pero por la fe del pastor. Y hablé, hermano, come aún así, aunque vomita, pero otra vez mete. Otra vez saca, otra vez come, va a vivir, hermano. Pero pasando mucho tiempo ese hermano no comía. Siempre sobraba bastante comida. Y finalmente murió. Ese hermano murió. Por el cáncer murió. Entonces yo también poco, ¿no? Que buscaba en el internet ese cáncer. Usted también sabe ese cáncer, célula cancerina, ¿no? Cancerígena, ¿no? ¿Sabe? Célula cancerígena. Esa célula que es en nuestro cuerpo, poco estudié porque muchos mueren por cáncer. También de vez en cuando algunos hermanos me llaman, pastor, el médico me dice, tengo cáncer. Entonces es poco difícil compartir, ¿no? Que sin saber, por eso en internet yo también busqué. Buscando ese cáncer, esa célula normal en nuestro cuerpo, ¿sí? Célula normal en nuestro cuerpo. Pero por alguna situación, esa célula que tenemos en nuestro cuerpo, dañado. Pues esa célula se enferma. Célula enferma, puede decir, hermanos, no es normal. En nuestro cuerpo mismo esa célula. Estaba bien, funcionando bien, pero por alguna situación dañado. Entonces, célula enfermo es. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro manda. ¿Qué manda, hermanos? El cerebro manda siempre. ¿Qué manda? Orden, ¿cierto? Entonces, ese cerebro mandando órdenes, todas las células del cuerpo recibe eso. Recibiendo ya, tiene hambre, entonces ya, mételo arroz. Entonces, cuchara, ya abre la boca, ¿cierto? Ya mételo, ya mastica. Entonces, ya sale saliva. Mezclando bien, ya entonces entrando en estómago ya digiere. Entonces, eso todo, ¿verdad? No, el cerebro manda el orden. Pero esa célula que estaba funcionando bien en nuestro cuerpo, pero alguna situación como dañados, célula enfermos. Esa célula que hace cuando el cerebro manda el orden, pero toda la célula de nuestro cuerpo recibiendo ese orden del cerebro, funciona, trabaja según su lugar, ¿verdad? Pero esa célula que dañado, esa célula enfermo, el único célula no recibe orden del cerebro. ¿Ya puede entender, hermanos? No recibe. Entonces, el cerebro manda, pero qué raro esa célula, ¿por qué no recibe orden? Está mal esa célula, ¿verdad? ¿No? Manda, ¿qué manda? Policía manda, ya averigua.
esa célula no recibe orden, qué raro, ¿no? Luego manda policía en el cuerpo, nuestro cuerpo también muy misterioso, ¿verdad? ¿No? Entonces manda policía, ya, revisa, porque esa célula no recibe orden, poco raro. Entonces mandando esa célula enfermo, ¿qué hace? Esconde en el cuerpo mismo, esconde. O de vez en cuando también transforma para que no sepa qué le parece a esa célula. Muy inteligente, ¿verdad? ¿No? Luego esa célula así esconde en el cuerpo, luego ¿qué hace? Absorbe todas las alimentaciones. Luego crece. Luego ¿qué hace ese? Tumor, ¿verdad? En el cuerpo, ¿no? Crece, daña. ¿Sí? Esa célula cancerígena. Eso es. ¿Ustedes sabían eso? Aquí está médico, doctor. ¿Es cierto? Así es parecido, ¿no? Así estudió en la universidad. Así dice, sí. Yo también en el internet busqué, que tenía curiosidad, cáncer, ¿qué será cáncer? Pero ese cáncer, célula normal de nosotros, en el cuerpo. Pero alguna situación se dañó. Luego, esa célula no recibe el orden del cerebro. Entonces, el cuerpo mismo busca, ¿por qué? ¿Qué pasa, cierto? Para arreglar nuestro cuerpo. No arregla, entonces se enferma, ¿no? Luego se daña y muere. Pero esa célula cancerígena esconde, escondiendo o transformando para que no se note. Luego, estando en el cuerpo, así absorbe alimentaciones, en la vena de la sangre, especialmente. Luego creciendo, luego ¿qué hace? Ataca. ¿A quién ataca? O al cuerpo ataca, eso, al cuerpo, hígados, riñones, luego ataca. Atacando se enferma eso, es célula cancerígena, eso. Luego finalmente crece grande y mata hasta la vida, esa célula cancerígena. ¿Sí? Eso en nuestro cuerpo hay, hermanos, nuestros cuerpos. ¿Sí? Célula. Luego, como hablando, escondiendo, ataca a sí mismos, a nuestros cuerpos. Por eso, mucha gente sufre por esa enfermedad, cáncer, y muere. ¿Sí? Y así yo también, investigando en el internet, estaba saliendo que hoy nosotros, primero de Samuel, ¿no? Aquí. Y Jehová dijo a Saúl, como versículo 3 hemos leído, ¿no? Dios dijo a Saúl, el rey en Israel, recordando acerca de Amalek, los malos contra Jehová. Entonces ahora, ya Saúl convocando los ejércitos de Israel, ya vaya, haga guerra, luego mata. Ya. ¿Qué cosa mata, hermanos? ¿Recuerda? No quiere recordar, no, toda dice, todo, sí, claro, todo, pero ya que es hombres, mujeres, niños, de pechos, vacas, ovejas, camellos, asnos, todos, sí, ¿verdad? Todo ya tiene que matar. Entonces, rey Saúl, escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios a través de Samuel, convocó ejércitos, se fueron, hizo guerra, luego hicieron, ¿no? Ganaron, triunfaron, ¿verdad? ¿No? Pero no mató todo, dice, según la Biblia, ¿cierto? No mató todos. Ya aquí vamos a ver. Ya 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Ya no mató al rey de Amalek, se llama Agag, no mató, está vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ya 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del
ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ya Saúl escuchó la palabra de Dios, hermano, ¿no? Dios deseaba, ¿qué deseaba Saúl? Mata todo, ¿cierto? Aunque gordo, engordado, aunque sí bonito, bueno, pero mata todo. ¿Por qué Dios quería que mate todo, hermanos, a Amalek? ¿Por qué Dios todo quiere matar a Amalek? Buenos. Aquí Saúl no mató, ¿cierto? ¿Sí? Pueblo de Israel no mataron todo. Buenos, gordos, engordados, primicias, ¿verdad? No, no mataron. ¿A quién mataron entonces? A los vil, despreciados, feo, ¿sí? Delgaditos, feo. Todo ya destruyeron. Lo bueno ya no mataron, dice. Pero ¿por qué Dios quería que mate todos, hermanos? Eso debe entender. A Dios malo. Porque hay gordo, engordo, ¿verdad? ¿No? Sí, bonito, lindo. ¿Por qué quiere matar Dios? Dios, ¿por qué quiere matar, hermanos? Eso debe saber. Ya en la Biblia está la respuesta siempre donde hemos leído. Ahí, en el mismo lugar hay la respuesta. Ya vamos a ver el versículo 2. Ya, la respuesta es aquí, está el versículo 2. Ustedes pueden leer. Ya, ¿por qué Dios tanto desea matar todos? Hasta lo bueno, hasta los gordos. Ya, versículo 2, 1, 2, 3. Ya, ¿por qué Dios quiere matar todo a Amalek? La respuesta, ¿entendieron ahora, no? Amalek es opone, contra. Contra, esa palabra puede entender. Ya vamos a avanzar. Así, entonces, contra, ¿cómo habla? No, así dice, no. Vamos a servir el evangelio, pero contra, ¿cómo habla? No, dice no, eso. Por eso Jehová quiere hacer, pero Amalek siempre no, dice no, ese contra. Por eso Dios tiene que matar todos, que cada vez contra. Servimos, no porque sirve, avanzamos, ¿por qué? Cansado. Luego descansamos, así habla. ¿Qué le parece? Hermano, así hacemos. No haga así. Estoy feliz. ¿Por qué feliz? Estoy enojado. Siempre contra. Imagínese, ¿cómo puede vivir con esta persona? ¿Puede vivir tranquilamente? Pero Jehová decidió. No hay solución a Amalek, ¿verdad? No se puede cambiar. No se puede arrepentirse. Amalek no sabe arrepentimiento. Ellos contra. Por eso, enviando ahora al ejército de Israel, quieren matar todos. ¿A quién quiere matar? Hombre, mujer, niño, de pecho, vacas, ovejas, camellos, ¿no? Disculpe, hermanos. Camellos, ¿cierto? Ya, camellos y asnos. Todo ya tiene que matar ese corazón de Jehová, Dios. Pero rey Saúl, escuchando, se fueron a hacer guerra, a matar. Pero al ver las personas, ¿no? Los de Amalek, estaban buenos. Ellos, ¿por qué mata? Que sean nuestros esclavos. Ellos que sean nuestros esclavos, luego sirva a nosotros. Porque nosotros también tenemos que hacer, tenemos mucho trabajo.
En vez de hacer nosotros, ¿quién? Ellos, ¿sí? Como esclavos, serviría, ¿verdad? Luego los animales, ¿por qué los buenos, gordos? ¿Por qué matar? Eso llevando sacrificar para Jehová. Entonces ellos mirando esto, escuchando corazón del pueblo de Israel, rey Saúl cambió, no quería matar. Luego está vivo, está trayendo, ¿verdad? ¿No? Luego ya versículo ya 10. Otra vez Dios habla a Samuel, ¿no? Ya 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ya otra vez Dios está hablando, ¿no? A Samuel. Ya versículo 11, ustedes pueden leer, hermanos. 11, ya. ¿Quién está hablando versículo 11? Jehová hablando a quién? A Saúl, ¿verdad? ¿No? Saúl, a través de Samuel, hablando. Ya, 11, ya vamos a leer. Jehová, ¿qué dice? Ya, versículo 11, 1, 2, 3. Ya, Jehová, ¿qué dice? Me pesa, dice, me pesa. ¿Qué quiere decir me pesa, hermanos? Me arrepiento. ¿Por qué yo levanté a Saúl como rey? ¿Por qué estoy usando ese hombre? ¿Por qué levanté a esta persona? ¿Por qué yo he dado ese cargo rey en Israel? ¿Por qué yo he dado esas riquezas? ¿Por qué yo he dado esposas? ¿Por qué yo he dado los hijos? ¿Por qué yo he dado a él? Todo eso ha dado, ¿cierto? Me pesa ahora mucho. ¿De quién está pesando? De Jehová. ¿Eso a quién está hablando? Samuel. Saúl sabe, no sabe. Saúl no sabe, pero Jehová pesa mucho ahora. Por causa de Saúl, ¿verdad? ¿Ya puede entender esa parte, hermano? ¿Quién pesa ahora? Jehová. Saúl no sabe, se arrepiente. Dios luego pesa mucho. Escuchando Samuel ese corazón de Dios, Samuel también ¿qué hace? Versículo 11, ¿no? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Samuel también escuchó el corazón de Dios, ¿no? Me pesa mucho por causa de ese rey Saúl. ¿Por qué yo levanté rey? ¿Por qué yo entregué como riquezas? ¿Por qué yo entregué todas las cosas a él? Luego, escuchando Samuel también, ¿qué dice Samuel? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Después de escuchar del corazón de Dios, Samuel, ¿qué hizo, hermanos? Él también toda la noche no podía dormir por causa de Saúl, hermanos. Entonces ya vamos a ver, Dios también me pesa, dice. Dios también duele su corazón. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo levanté rey Saúl en Israel. Luego Samuel también escuchando corazón de Dios, él también toda la noche clamó a Jehová. No podía dormir por causa de Saúl. Pero Saúl, ¿cómo está haciendo? Vamos a ver, ¿no? El versículo. Saúl, ya, ¿cómo está haciendo el versículo 12? Ya, ustedes pueden leer. ¿Ya encontraron? Ya, Saúl, vamos a ver. Aún Jehová, ¿sí? Pesa mucho su corazón. Samuel también toda la noche clamando a Jehová. No podía dejar dormir. Pero ya Saúl
el versículo 12, ustedes pueden leer 1, 2 y 3. Y madrugó Samuel, porque toda la noche no podía dormir. En la mañana temprano levantó. Luego se fue donde está Saúl, ¿verdad? Llegando donde estaba Saúl, ya no estaba Saúl, ¿no? Preguntando cómo estaba. Aquí está. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Entonces, y hablando, avisando a Samuel, ya se fue a Gilgal. Pero antes se fue al Gilgal, ¿qué hizo? Levantó un monumento. ¿Por qué levantó monumentos Saúl? Monumento, ¿sabe monumento? ¿Cuándo pone monumento, hermanos? Cuando se fracasa pone monumento. Cuando triunfando, ¿no? Como héroe, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hay entonces? Ya ahí podemos ver Saúl, hermanos. Saúl, su corazón muy diferente. Jehová y pesa mucho, triste ahora. Samuel también, por causa de Saúl, no podía dormir. Pero Saúl, ¿qué hace? Diferente, ¿verdad? ¿No? Él, y poniendo sus monumentos ahí, se fue al Gilgal. Ya luego 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces alcanzó Samuel, ¿no? Ya encontró a Saúl. Entonces Saúl diciendo a Samuel, ¿qué está diciendo? Bendito sea, dice, que yo he cumplido la palabra de Dios hablando. Ya podemos ver acá, hermanos, corazón de Jehová, luego Samuel. Pero Saúl muy diferente, ¿verdad? ¿No? Si usted puede ver, hermanos, ya totalmente ya diferente. Porque tristes. ¿Por qué yo levanté rey? Porque yo entregué riquezas, estas cosas a Saúl. Samuel también. Dios, por favor, ¿por qué? Sí, Samuel también clamando a Jehová. Usted levantó rey. Por favor, no vota a él. No desecha a él, por favor. ¿Sí? Samuel también tenía mucha preocupación. Toda la noche clamando a Jehová, no podía dormir. Entonces Jehová, Samuel, tenía ese corazón. Pero aquí escuchando a Saúl, diferente, poniendo sus monumentos. Pero cuando encontró a Samuel, que dice: bendito sea de Dios. Luego yo he cumplido la palabra de Dios. Como él hizo muy bien, así piensa, ¿verdad? ¿No? Se hizo bien, triunfando la guerra, destruyendo a Amalek, como había dicho la palabra de Dios. Pero el versículo ya 14. Ya el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Ya 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Ya entonces Jehová, ¿qué está hablando? Tú cuando eras pequeños, ¿verdad? ¿No? Pequeños. Según tus ojos se veía, ¿no? Saúl mismo mirando a sí mismos
pequeños. No eran grandes, estaba pequeños. Entonces mirando su corazón, ¿verdad? ¿No? Pequeños, humildes. Jehová levantó rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Dios puso jefe de todo tribu de Israel para que sea el rey. Esa parte puede entender, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué Jehová levantó rey en Israel? Perdón. ¿Por qué Jehová levantó rey en Israel, Saúl? Aquí 17 está escrito, ¿no? Saúl consideraba, ¿qué consideraba? Sí, él mirando sus propios ojos a sí mismo, era grande o pequeño. ¿Qué quiere decir? Era nada. Nada. ¿Qué quiere decir? No podía hacer bien por sí mismo. ¿Qué pequeño? Pequeño, ¿qué puede hacer? Por eso por sí mismo no puede hacer. Cuando así él estaba en ese corazón, Dios se levantó, ¿verdad? ¿No? Yo soy pequeño. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ayúdeme, Jehová. ¿Sí? Cuando estaba humilde su corazón, Dios levantó rey en Israel. Jefe de todo Israel. Sí, en ese momento. Pero ahora versículo 18, que dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek. Hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Dice. Pero ahora, ¿qué hizo Saúl ahora? Cuando era pequeño, soy pequeño, soy nada. Por mí mismo no puedo hacer bien, no puedo hacer nada. En ese momento Dios puso rey en Israel, jefe, ¿sí? Jefe ¿de quién? De todo Israel. Porque Saúl, que era pequeño, pero no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces Saúl sí o sí necesitaba. ¿Qué necesitaba? Recibir ayuda de Dios, recibir guía. Por eso Dios entregó todas las cosas. Pero ahora ya vaya, hace guerra contra Amalek hasta que acabes mandando la palabra de Jehová. ¿Por qué rey Saúl ahora no escucha la voz de Jehová? Está hablando. Entonces ahora, ¿cómo está el corazón de Saúl, hermanos? No es pequeño, está correcto. ¿Cómo está su corazón ahora? Ya no es pequeño. Ya no es pequeño, es grande ahora. Porque es rey. ¿Sí? Su palabra, viles soldados, se mueve, ¿no? Obedece. No es pequeño. Él piensa, ¿qué piensa? Puede hacer. Sin Dios puede hacer. Ya puede ver, hermanos, el corazón de Saúl, hermanos. Cuando era pequeño, Dios se levantó. Pero ahora no es ya pequeño. Ahora, ¿cómo está? Grande. Grande, ¿qué quiere decir? Yo puedo leer la Biblia. Yo puedo predicar el Evangelio. Yo también puedo ayudar. Yo también puedo servir. Yo también puedo. Ya no necesita a Dios. Ahora grande ya puede hacer, ¿verdad? ¿No? Por eso Saúl, ¿qué hizo? Pisoteó, rechazó. ¿Qué rechazó? La palabra. Dios, ya no. Yo también ya puedo hacer. Yo también puedo hacer. No necesita Jehová su guía, su palabra. Y rechazó, votó, ¿verdad? ¿No? Saúl rechazó. Que su corazón ahora ya no más pequeños. Por eso Dios dolió mucho su corazón, ¿verdad? ¿No? Dolió mucho. Me pesa mucho, dice, ¿verdad? ¿No? Dios se arrepintió su corazón hacia Saúl. El versículo vamos a ver. 19.
Ya 19, ¿no? ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo antes los ojos de Jehová. Pisoteando la voz de Dios. Luego, según Dios dice, ¿no? ¿Qué hizo? Saúl, ¿qué hizo? Malo, dice, malo. Usted hizo malo ahora, ante Dios. Usted es malos. Usted ha hecho maldad ante Jehová. Pero Saúl, ¿cómo considera? ¿Hizo malo ante Jehová? Hizo bueno él ahora. Por eso está hablando. Versículo ya 20, podemos ver. Y Saúl respondió a Samuel, ¿verdad? ¿No? Ya Saúl respondiendo, después de escuchar, ya ¿qué responde? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué está respondiendo? ¿Hizo malo o hizo bien? ¿O estoy mal? ¿Así está hablando? Sigue hablando. Jehová dice, tú hiciste malo, maldad. Usted hizo mal, corrompido. ¿Pero qué dice él? No, yo estoy haciendo bien, hice bien. Ya puede ver, ¿no? Corazón de Saúl, hermanos. Ya versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ya, sigue, ¿qué está hablando? ¿Qué está justificando? Hizo bien, ¿verdad, hermanos? Entonces Samuel, muy desesperado, no entiende Saúl ahora. Jehová dice, usted hizo malo, maldad esto. Pero Saúl no entiende. Sigue habla, ¿verdad? ¿No qué habla? Su razón justifica, sigue justifica. Por esa razón, por esto, por esto. Finalmente, yo hice bien, dice. Totalmente ya diferente. Ya puede conversar, sigue con este hombre. Difícil, ¿verdad? No, ese hombre ya difícil, Saúl. Por eso ya aquí, ya vamos a ver versículo 22. Y Samuel dijo, ya, 22, ustedes pueden leer, ya, ¿encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Entonces Samuel, escuchando corazón de Saúl, ya difícil, porque él no entiende, aunque hizo mal ante Dios, pero dice que hizo bien. Luego y Samuel dijo, explicando a Saúl, ¿verdad? ¿No? Jehová se complace, dice. Jehová, ¿qué es complace, hermanos? Sacrificio o víctimas, ¿sí? O hacer. ¿Qué más se complace Jehová? Dice. Obedecer. ¿Qué obedecer? Su palabra, su guía. Recibir el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Eso ya recibir, obedecer, más que sacrificio, más que hacer. Luego también, ¿qué dice? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ya nosotros también, aquí poco vamos a ver, versículo 24, por eso Dios vota, rechaza a Saúl, quita todo lo que ha dado y quita finalmente Dios así. Entonces nosotros también, hermanos,
después de recibir la salvación en la iglesia ya viene muchas veces. Y aquí sirviendo, haciendo nosotros, ¿verdad? ¿No? Usted también hace, no hace. Para venir a participar también está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Haciendo bien, ¿cierto? ¿No? Participar, echar y luego sacrificar, hacer. Pero aquí escuchando la palabra de Dios, hermanos, antes de hacer mejor, Dios se complace. ¿Qué cosa más complace? Obedecer de qué, hermanos. Oh, palabra. Aquí sale claramente. Saúl, tú hizo maldad ante Dios. Usted hizo maldad. Usted destruyó. Usted perjudica. Usted maldad. Pero no, estoy sirviendo. Estoy haciendo, echando. Hice bien. Sigue habla él. Pero Jehová, no, usted está mal. Perjudica. Destruye. No, Jehová, estoy haciendo bien. Diferente ahora. Muchas veces nosotros también en la iglesia y queremos hacer, ¿cierto? ¿No? Eso entendemos. Pero Jehová no le gusta eso. Más le gusta. ¿Qué más le gusta? Obedecer, recibir su palabra. Recibir el corazón de Dios. Hacer por el corazón de Dios. Eso le gusta. Luego, mejor prestar. ¿Qué prestar? Atención. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿O qué quiere? ¿De qué manera quiere? Escuchar. Pero nosotros, sí, haremos. Pero después, ¿qué hacemos? Muchas veces pastor dijo, muchos ministros dicen la misión, pero cuando quiere realizar algún evento, actividad en la iglesia, en la misión, hay muchos ministros. Pero pastor, dice, ¿por qué hay? Aunque son muchos ministros, pero no hay quien recibe el corazón de pastor. No hay. Luego hablamos juntos, pero cuando ve cómo está haciendo, de su manera está haciendo. Su manera. Lo que le gusta, es su manera está haciendo. Entonces, pastor, mirando muchos ministros, no hay ministro. No podía entender, pastor, ¿quién somos entonces nosotros? Tantos ministros. Necesita. Para usar, Dios necesita. ¿A quién necesita, hermanos? Que obedecer o recibir corazón. Y prestar atención. Escuchar qué dice. Que atentamente, ¿verdad? ¿No? Escuchando va a entender. ¿Qué va a entender? Atentamente escucha, va a entender. ¿Qué va a entender? Jehová quiere que yo mate todos. Porque Amalek opone, Amalek contra. No se puede cambiar, no se puede, ¿sí? Acompañar con Jehová. Bueno, ¿sí? Lindos, gordos, a todo tiene que matar. Va a entender. ¿Cierto, hermanos? Pero Saúl rechazó, ¿sí? La palabra de Dios. Rechazó el corazón de Jehová Dios. Por eso Jehová Dios dice, Saúl hizo mal, ¿verdad? ¿No? Mal lo dice. San Mateo, podemos buscar San Mateo capítulo 7. Ahí también sale mal, otro malo, ¿sí? Ya, San Mateo capítulo 7. Ya 21, 7:21. Ya esta noche, ¿está bien? ¿Puede entender? ¿O difícil, hermanos? No tan difícil, ¿verdad? ¿No? Sí, porque a través de esa conversación entre Jehová, luego Samuel, luego Saúl, 3 personas, ¿sí? Nosotros escuchando esa historia, esa palabra, podemos ver corazón de Dios muy diferente que Saúl. Saúl no acepta, rechaza, ¿sí? Él hace según su manera, según su corazón, ¿verdad? No, eso es diferente, eso ya estoy hablando.
nuestra vida también, hermanos. Después de recibir la salvación, llevando la vida de creencia, hacer, sacrificar, servir, hacer buenos. Pero ante Dios mejor. ¿Qué mejor? Primero, recibir corazón. Recibirás por el corazón de Dios eso. Saúl recibiendo el corazón de Dios, aunque gordo, bonito, mira, ese amalecita, gorda, puede trabajar bien. Yo quiero llevar a mi casa que trabaje bien. No, ¿qué estoy pensando ahora? Sí, Dios me envió. Corazón de Dios, ¿qué es? A Dios. Dice que los opone, contra, no se puede. Aunque según mi punto de vista, gordo, bueno, lindo, no, sí, yo haré por el corazón de a Dios, así es. Ya eso es difícil hacer esa manera, hermano. Esa manera difícil o fácil. Gordito, qué bueno, si voy a sacrificar para Jehová. Así también puede tener un corazón. Pero, no, eso es mi corazón, ¿verdad? No, pero ¿por qué Dios me mandó? ¿Por qué Dios me habló? ¿Por qué Dios quiere que mate? Corazón de Dios, otro, diferente. Yo haré por el corazón de Dios. Yo hago mi manera, va a ser desechado de Dios. Va a ser botado, va a ser malo ante Dios. ¿Verdad, hermano, no? Ya así, escuchando, ¿ya puede entender? ¿Ya usted también la vida de creencia así puede hacer? Eso es difícil, ¿no? Ya la vida de creencia así puede hacer, hermano, de esa manera. Como Saúl, ¿verdad? No escuchó, mata todo Amalek. En el principio, gordo, bonito, lindo, no mataré, a eso llevaremos, no matamos. No, ¿qué estoy hablando? Sí, ¿por qué Dios me mandó? ¿Por qué Dios me habló que mate todo Amalek? Mejor por el corazón de Dios haré. Sí, ya, así puede hacer la vida de creencia, hermanos. ¿Está bien? Eso es difícil. Eso es difícil, hermano. No es difícil, ¿verdad? No, eso, practicar, hacer por el corazón de Dios. Entonces, aquí ya San Mateo 7, ¿no? Versículo 21. Ya no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí versículo 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de Padre, mi Padre, ellos entra, ¿verdad? ¿No? ¿Escuchó o no escuchó? Ya 21, ¿escuchó o no escuchó? Escuchamos, ¿verdad? ¿No? ¿Quién entra al reino de los cielos? No todo el que dice Señor, Señor, no puede entrar, dice, ¿cierto? Pero ya versículo 22 puede leer. Después escuchar qué hace. Ya versículo 22, ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Ya, pero después de escuchar el versículo 21, Dios mucho, ¿qué está haciendo? Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre nosotros echamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagros. Luego Dios espera, ¿qué espera? Que Jehová agrade, ¿no? Jehová acepte a nosotros. Pero la respuesta es versículo 23, hermanos. La respuesta de Señor, ¿qué es? Ya podemos leer también. Ya casi terminamos, hermanos. Ya con la fuerza, ¿no? Ya podemos leer. Ya muy cansado, ¿no? Todo el día trabajado, ¿cierto? ¿Sí? Ya versículo 23. ¿Ya encontraron? Ya 1, 2 y 3.
Y malo dice usted, malo, otra vez malo sale. Como Saúl, hizo bien, dice, yo hice bien. Pero Jehová dice, malo, usted hizo maldad. Quiero votar, si quiere desechar. Aquí también. Señor, Señor, luego nosotros profetizamos, echamos, hicimos milagros. Espera el premio de Dios. Espera que Dios agrade. Pero la respuesta del Señor, ¿qué es? ¿Quién es ustedes? Aunque usted llamando mi nombre, no conozco. ¿Quién es usted? No conozco. Luego ustedes hicieron maldad. Trabajo feo es usted. Usted perjudicando. Usted destruyendo. Vete luego. Hecho, dice. Hecho. Porque ellos conocieron cuál es la voluntad de Dios. Ellos conocieron el corazón de Dios. Ellos no tienen interés. No tienen interés en la voluntad de Dios. No tiene. ¿Sí? Jehová, ¿qué quiere? Jehová, ¿qué corazón tiene? No importa. Nosotros, Señor, Señor, echaremos, trabajaremos, serviremos, haremos. Eso no más, ellos. Imagínense, hermanos. Jehová, Saúl, mátalo a Amalek. Mata, hombre, mujeres, niños, pechos, todos. Pero Saúl, ¿qué está haciendo? ¡Wow! Bonito, gordo. ¿Por qué matamos? Llevamos esclavos. Usaremos esclavos. Puede servir, trabajar bien. Los animales, ¡wow! Mira, bonito, lindos. Eso sacrificamos, ofrendamos para Jehová. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? ¿Es bueno? Claro, parte de ello bueno, pero parte de Jehová mirando, qué malos, qué malos, qué mal. No considera nada de Dios. Recientemente hablo, Saúl, mata, ¿por qué? Ellos contra mí, ellos contra el pueblo de Israel, no se arrepiente, no cambia, por eso mata. Escuchó claramente, ¿cierto, no? Pero ahora, ¿qué hace? Bonito, lindo, ya nosotros llevamos, hacemos sacrificio, ofrenda. Jehová mirando ahí. Saúl, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me da pena, mucha pena. Me pesa muchos, ¿verdad, hermanos? ¿No? ¿Ya puede entender esa historia, hermanos? Después de recibir la salvación también, aquí viene a la iglesia. Principio, deseamos, ¿qué deseamos? Hacer, ¿sí? Agradar a Jehová, a la iglesia, también al pastor, a hermanos. Pero antes de hacer, primero necesita, hermano, primero, ¿qué es? Primero, ¿qué es? Vamos a ver examen, ¿sí? ¿Entendieron bien? ¿No entendió bien? Yo prediqué muy mal, parece, ¿no? Primero, antes de hacer, ya predicar el evangelio malo y bueno. Bueno. Ofrendar es bueno o malo. O tener cargo y hacer esa función en la iglesia, bueno o malo. Todo bueno, pero antes de hacer, más importante eso. Por el corazón hacer, por el corazón de quién? Dios. Por el corazón de la iglesia, también de siervos. Muchas veces yo también comparto con los hermanos seminaristas, ¿sí? Mi corazón así es, seminarista. Mi corazón así es. Pero cuando ve cómo trabaja, hermano, por favor, no pelee, humilla, ayuda a ambos, no pelea. ¿Sí? ¿Cómo dice pastor? Poco humille, no pelea, ayuda. Ayudando va a ganar corazón de otros. Aunque tiene razón,
poco humilla, gana corazón, ayuda. Así puede trabajar, ¿verdad? ¿No? Pero poco después, ¿cómo trabaja? ¿Mm? ¿Cómo trabaja? O separado, dividido trabaja, dividido. ¿Por qué separado trabaja? Ah, sí, así es, así es, así es, así. Tiene razón, ¿verdad? ¿No? Tiene razón. ¿O no tiene razón? Tiene razón. Pero que recibe, no recibe. No recibe. Entonces yo escuchando me da mucha pena, tristeza, que hablando, así puede hacer hermano trabajar, así en esa manera. Dios va a ayudar, ¿cierto? Rey David llamó todos los generales, ejército de Israel. Ya antes de pelear con mi hijo Absalom, ¿sí? Recuerda de mí, tenga misericordia. No mata a Absalom. Rey habló, no habló. Habló. Y transmitió corazón de rey David. Aunque Absalom muy malo, pero no mata. ¿Sí? Tenga misericordia, mi hijo Absalom. Escuchando los generales, uno de generales, Joab. Cuando vio a Absalom, ¿dónde estaba? En un árbol, que su cabello muy largo. Por eso, con caballo así, escapando, su cabello, ¿qué pasó? Y luego y amarró ese árbol. Luego caballo pasó y se quedó Absalom. Joab vio, luego ¿qué hizo? Con cuchillo. ¿Cuándo matando él, Joab? Y recuerda o no recuerda. Recuerda o no recuerda el corazón de rey David. No recuerda nada. Otra palabra, pisotea todo. No importa el corazón de David. Más importante que es. Ahora mi corazón, ¿cierto? Y hace y mata. Y con cuchillo, ¿no? Y ahí y mata. Y podemos buscar San Mateo, ¿sí? Capítulo 11, aquí mismo libro, San Mateo capítulo 11. El versículo 16. San Mateo 11, el versículo 16. Ya voy a leer, hermanos. Ya más a qué compararé. Sí, disculpe, ¿no? Más a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Entonces aquí compararé, dice, ¿no? Esta generación, ¿no? Como los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Luego versículo 17, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Entonces, ¿cómo compara, no, este tiempo? Porque muchachos llamando en la plaza, ¿qué hace? Toca, ¿qué toca? Flauta. Flauta, ¿sabe, hermano? Flauta tocando, ¿qué sale? Música. Entonces sus compañeros muchachos, cuando escuchando esa música, el ritmo, a través de su oído, entra. Su oído entrando, luego llega al corazón, ¿qué hace? Entonces, según ese ritmo va a bailar, ¿verdad? ¿No? Pero ese muchacho, ¿qué hace? Que no baila. ¿Por qué no baila? Que no entra nada. Nada. Sigue tocando flauta, que no. Ese tiempo igual, hermanos. Dios habla mucho, hermanos. Dios habla demasiado aquí, en el culto, reuniones, testimonios. Muchas veces habla. Pero nosotros
¿Bailamos? ¿Bailamos? ¿Qué hacemos? Estoy ocupado, ¿cierto? Y ya hacemos nosotros. Es muy diferente. Ese siglo también, así es, hermanos. Aquí esta noche, ¿no, hermanos? Hacer esta parte, ¿no? Quería hablar, por eso hablamos. Hacer, antes de hacer muy bueno, pero antes de hacer, por el corazón de Dios. Sí, saber, escuchando a Dios, tiene ese corazón. Iglesia, ese corazón tiene. A el siervo, ese corazón tiene. A ese mi marido, ese corazón tiene. A mi esposa, a este corazón tiene. Y a mi hijo, a ese corazón tiene. Entrando, escuchando juntos puede hacer, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces Dios sí o sí va a bendecir y trabajar. No va a suceder como rey Saúl. Fue desechado, hermanos. Fue quitado todos. Dios levantó a nosotros, hermanos. Primeramente recibimos la salvación. No dio la salud. No dio todas las cosas que recibamos nosotros. Recibamos, recibiendo. Como leyendo Saúl. Saúl mirando por sus propios ojos. Soy pequeño. Soy nada. Por mí mismo no puedo hacer nada. Dios, necesito su guía. Dame su guía. Sí, recibía en el principio Saúl. Pero cuando, siendo rey, luego mirando como los soldados, la gente respeta, luego escucha su orden, ya no es más pequeño, según la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Es grande. ¿Grande qué hace? Ya no necesita escuchar. Yo también puedo hacer. Hermanos, y hacer por el corazón de Dios, ¿no? En la iglesia, de diferente cargo, de diferente área. También igual, en su hogar también, escuchando por el corazón de Dios, en donde sea ustedes, Dios va a bendecir, ¿no? Esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Orando, terminamos, ¿no? Orando, voy a dar anuncios, hermanos. Voy a orar primero. Dios Padre, esta noche escuchamos a través de Saúl. Saúl, escuchando la palabra de Dios, él más y pensaba, ¿no? Si los animales cortos, buenos, y no quiso matar, está vivos. Entonces, cuando Dios mirando los animales cortos, primicias, bonitos, no mató a Saúl. Entonces, Dios su corazón le dolió. Si le daba mucho pesos. Samuel también estaba muy triste toda la noche buscando a Jehová, clamando a Dios que ayude a Saúl, perdone a Saúl, pero y Samuel tampoco podía estar tranquilamente. Si hubiera recibido el corazón de Dios de siervo Samuel, y Saúl rápido se arrepentiría, pero él sigue justificando, hizo bien, Dios Padre. Finalmente Dios desechó a Saúl. Dios Padre, nosotros también después de recibir la salvación, olvidamos, más importante es nuestros corazones, nuestras razones, nuestras maneras. Pero escuchando la palabra de Dios, primeramente es escuchar y recibir el corazón de Dios y prestar atención de oídos a Jehová. ¿Qué dijo? A Jehová, en ese corazón desea hacer. Nosotros también recibiendo ese corazón de Dios en nuestra vida,
Dios va a bendecir, Dios va a trabajar grandemente. Esta noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermano, después.